Un saludo muy especial para todos los televidentes de Salud Jardín, todos los que sintonizan este programa de salud, un programa que cuenta con la dirección del doctor Mario Gaviria y que, como es habitual ya, cada 15 días llega a sus hogares con temas de interés para todos los jardineños. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, vamos a hablar de antibióticos y analgésicos y que sea entonces el doctor Mario Gaviria quien nos cuente entonces qué vamos a tratar el día de hoy, cómo vamos a abordar el tema y bueno, realmente cuál es el origen de los antibióticos y los analgésicos. Doctor Mario, bienvenido. Alexander, buenas, ¿cómo estás? Un saludo para todos los televidentes de Salud Jardín, para todos los jardineños y para todos mis pacientes. Hoy vamos a tratar el tema de antibióticos y analgésicos. No vamos a profundizar a especificar uno por uno de los antibióticos ni los grupos antibióticos, sino que vamos a dar una información general para que la gente aprenda a usarlos, ¿sí? Y los analgésicos para que tampoco abusemos de ellos, porque algunas veces consideramos que son menos lesivos, pues que tienen menos efectos adversos, entonces que se pueden usar indiscriminadamente. Entonces el mensaje para la gente hoy es: vamos a aprender a usar bien los analgésicos, claro, y a tener claras algunas indicaciones cuando se requieren antibióticos, pero que deben de ser siempre indicados por un médico, que es quien tiene la competencia directa para ordenarlos. Claro que sí. Bueno, y les cuento también, televidentes, que tenemos también entrevistas. Les preguntamos a los jardineños qué sabían del tema, si tenían bien claro qué era un antibiótico y qué era un analgésico. Entonces, después de esta primera parte, pues vamos a tener también pues como la opinión de los jardineños. Pero antes que todo me gustaría, Mario, que le contáramos a los televidentes. Bueno, estuve investigando un poco y me aparece un nombre, Alexander Fleming. Alexander Fleming, 1928, ¿es esta la fecha en la que se crean entonces o se descubren los antibióticos? Alexander Fleming, casualmente un tocayo tuyo, tocayo mío, Alexander. Fue quien descubrió la penicilina. Sí. Alexander Fleming en 1928, durante un ensayo de laboratorio que inicialmente fue un error, logró descubrir uno de los medicamentos que cambiaría la historia de la medicina, cambiaría la historia de la humanidad, que es la penicilina. Pero antes ya se venían haciendo algunos descubrimientos en cuanto al tema. Otros personajes que de pronto no han tenido la trascendencia y la talla de Alexander Fleming empezaron a descubrir que algunos hongos podían eliminar la presencia de bacterias y de virus en los alimentos y en plantas y en otras cosas. Entonces se empezó a ver que había forma de combatir estos gérmenes, estos microorganismos que habían llegado a enfermar a la humanidad, ¿sí? Hay que tener claro que no todos los microorganismos, por microorganismos entendemos parásitos, hongos, bacterias y virus, no todos esos microorganismos van a causar afecciones en nuestro individuo, en nuestra salud. Algunos de ellos viven con nosotros y guardamos una relación de simbiosis o una relación comensal. Estos están en nuestro cuerpo, en toda nuestra extensión, en el tracto respiratorio, en el tracto gastrointestinal, en nuestra piel, en nuestras uñas, en nuestro cabello. Algunos de ellos nos ayudan a tener un mejor estado de salud. Por ejemplo, las bacterias intestinales van a ayudar a la digestión de algunos alimentos y eso va a permitir la mejor absorción de estos. Pero habían unos pues, que se estaban identificando para la época que generaban enfermedad, generaban peste, como se llamaba en el entonces, o fiebre en el ser humano. En ese momento la fiebre no se relacionaba con un proceso inflamatorio o infeccioso. Y Alexander Fleming en 1928 descubre la penicilina, pero no en ese momento se empezó a usar en el humano, sino que se empezaron a hacer estudios posteriores y más o menos después de 1940 es que empezamos a usar la penicilina en animales, y más o menos por la década del 50 se empiezan a usar en los humanos y se empiezan a hacer investigaciones y a descubrir un montón de antibióticos más. Antes que nada quería definir qué es analgésico, qué es antibiótico. La diferencia. ¿Sí? El analgésico es este medicamento que sirve para aliviar padecimientos, para aliviar dolores, básicamente. Y el antibiótico es el medicamento que va a luchar contra un microorganismo. Antibiótico tiene raíces griegas: anti, contra, bio, vida. En realidad son sustancias creadas para destruir la vida. ¿Qué vida? Se supone, en teoría, que la vida de los microorganismos, pero si los usamos mal, pues puede ser nuestra salud y nuestra vida. Y analgésicos, analgesio viene de la palabra, de la preposición an, que significa sin, y
la palabra algia, que significa dolor, entonces sin dolor, analgésico, sin dolor, antibiótico contra la vida. En realidad el término antibiótico debería ser más amplio de lo que es ahora, debería incluir los medicamentos para los hongos, para los virus y para los parásitos, pero se acomodó este término solamente a las bacterias, que fueron las primeras en que había que atacar. Entonces, en este momento los antibióticos se usan para infecciones por bacterias y tenemos otros medicamentos, los antihongos, los antimicóticos o antifungicidas, o los fungicidas, perdón, que van a atacar los hongos, los antiparasitarios, que van a atacar los parásitos, y los antivirales, donde están, por ejemplo, los retrovirales, que son los medicamentos para el VIH y para diferentes virus. Estos se usan cuando hay un proceso infeccioso identificado plenamente por el médico que corresponde a uno de estos microorganismos, ¿sí? Hablamos más de antibióticos porque son los que la gente está usando hoy de manera indiscriminada. Y cuando digo la gente, no es solo el común del pueblo, sino también farmacéuticas, enfermeros y médicos. Estamos cometiendo un gran error con esto. Claro que sí, Mario, ya que tocas el tema, fuera muy interesante entonces que hiciéramos una pausa y después de la pausa pues mostremos entonces la opinión de los jardineños, el voz pop que hicimos, y démonos cuenta si los jardineños tienen claro qué es un antibiótico, cómo se usa y la diferencia con un analgésico. Ya regresamos. Pues en realidad no sé si estoy en lo correcto, pero un antibiótico lo tengo conocido como aquel que previene las infecciones o ayuda a controlarlas. Y el analgésico creo que es el que sirve para el dolor. Tengo entendido que el antibiótico es para combatir los gérmenes, la infección. El analgésico tengo entendido que es para combatir el dolor. Buenas tardes, pues lo que yo tengo en conocimiento es que un analgésico es para calmar el dolor, eso es lo que entiendo. Los antibióticos lo recomiendan y se usan para evitar infecciones. Pues para mi concepto, un analgésico es como una droga que le calme a uno un dolor, como cierto. Antibiótico, lo que se refiere como para las infecciones, como para sí. Continuamos entonces con nuestro programa Salud Jardín. Tuvieron ustedes la posibilidad entonces de ver la opinión de Héctor, Alexandra y Juvenal. Entonces, bueno, vamos a preguntarle a Mario si acertaron los jardineños en su apreciación, su opinión con respecto a los antibióticos y analgésicos. ¿Qué consideras entonces o qué opinas de la opinión, valga la redundancia, de los jardineños? Te faltó Rogelio, Rogelio también opinó. Claro que sí. Bueno, veo que cada vez nos estamos educando más y nos ubicamos un poco más en el tema. Han acertado de alguna manera en los términos, aunque no somos precisos, pero sí nos acercamos a la definición. Está muy bien y muchas gracias a las personas que colaboraron con nuestro programa. En este momento hay que hablar de algo importante, Alexander, y es el mal uso de los antibióticos, porque toda la historia de los antibióticos ha sido muy bonita, muy buena, porque se ha ido evolucionando, se han ido creando nuevas generaciones de antibióticos. Tenemos muchos grupos de antibióticos que atacan diferentes grupos de bacterias, tenemos macrólidos, tenemos aminoglicósidos, betalactámicos, ¿sí? Cefalosporinas, hay un montón de carbapenens, hay un montón de antibióticos y cada vez van saliendo unos mejores y mejores y mejores, pero también las bacterias han ido adaptándose y han ido creando mecanismos de resistencia, de adaptación a los antibióticos, y ahora tenemos superbacterias. Así como teníamos superantibióticos, hoy tenemos superbacterias por el uso indiscriminado y a veces por el uso adecuado, porque inclusive bajo el uso adecuado algunas bacterias se vuelven resistentes. Hay que tener muy en cuenta la precaución con el uso de algunos antibióticos como las cefalosporinas, la ceftriaxona, que es el antibiótico que hoy tenemos en jardín de mayor potencia, es gran inductora de resistencia en las bacterias. Entonces se debe dejar como última opción en tratamientos. Cuando el paciente ya tuvo resistencia a otros, cuando el paciente tiene alergias a otros, cuando el paciente por su condición de enfermedad o sus otras patologías ya tiene dificultades para usar otros antibióticos. Entonces, un llamado a los compañeros médicos, un llamado para mí, un llamado para los enfermeros, para los farmacéuticos, tengamos precaución con el uso de antibióticos. No es sinónimo de dolor de garganta tomar acitromicina, perdón. No es sinónimo de ardor para orinar usar amicacina o gentamicina. Tenemos opciones mejores y no siempre que tengo fiebre
tengo una infección por bacteria. De hecho, la mayoría de las fiebres nos dan por infecciones virales y los virus normalmente nuestro sistema de defensa los elimina naturalmente. Sabemos que nuestro sistema, tenemos un sistema de defensas que ataca bacterias, virus, parásitos, hongos y demás sustancias extrañas y microorganismos extraños que lleguen, que a veces es ineficiente para algunos porque son muy fuertes y necesitamos ayuda, pero que esa ayuda sea bien orientada, que los farmacéuticos solo recomienden medicamentos de venta libre y no recomienden uso de antibióticos. Amoxicilina, ampicilina, acitromicina y cefalexina son las que más hoy vemos, y norfloxacina, son las que más hoy vemos que usan para cualquier problema febril, para cualquier dolor de garganta, para una gripa, para una tos, para el paciente que dice que le duele bajito y entonces se piensa que tiene infección urinaria. Arrancamos a usarla sin haber establecido si hay un proceso de infección. El paciente que no acuda a otros personajes diferentes a los médicos cuando considere que tiene una enfermedad importante. ¿Sí? Si tengo un dolorcito de cabeza, pues voy y me tomo un analgésico y se acabó el problema, y eso me lo puede recomendar cualquier farmacéutico. Pero si ya tengo un proceso febril que no mejora, que cubre más de 3 días, que las fiebres ascienden a más de 39 grados, que me genera demasiados síntomas, mucho malestar, mucho dolor en el cuerpo, de pronto mucho vómito, una diarrea intensa, si mi expectoración o el moco que es suelto es feo, verdoso, amarilloso, huele feo, ¿sí? Si siento que me estoy asfixiando o alcanzando, si siento que el dolor es constante y no mejora, pues bueno, debo consultar y probablemente voy a necesitar un medicamento de estos, pero que sea ordenado por tu médico. Y a los médicos, pues me incluyo en ese grupo, hacer un llamado a que no empecemos por los de gran potencia, no empecemos por los de amplio espectro, los que abarcan muchas infecciones, no, empecemos por los pequeños, por los suaves, por los que no generan tanta resistencia, por los que si fallamos podemos cambiar. Porque es que si arrancamos por los altos, de pronto en la primera infección quedamos como el chacho de la película y todo el mundo nos va a aplaudir y van a decir qué gran médico, pero en la segunda infección de ese paciente de pronto ya hay resistencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el paciente? Va a tocar enviarlo a la ciudad de Medellín simplemente a que le pongan un antibiótico venoso, cuando aquí lo podríamos hacer en nuestro hospital, ¿sí? Entonces, tener esas precauciones, siempre tener esas precauciones. A la persona, yo siempre le trato con mi paciente de mostrarle, cuando las mamás van con los niños, y el niño tiene una infección en oídos, una otitis o tiene una infección en garganta, yo trato de que la mamá venga, se acerque hasta donde está el niño, donde lo estoy examinando y mire, y le explico y le muestro fotos y le hago dibujos y le muestro gráficos para explicarle, hombre, le estoy mandando antibiótico a tu niño en esta ocasión por esto, en una próxima ocasión de pronto no lo necesite, o al revés, no te mando antibióticos porque no veo esto, veo es esto. ¿Sí? Entonces que todos los médicos tratemos de hacer eso. Yo sé que de pronto los tiempos no nos dan, pero que tratemos de hacer eso. Se cree que en el futuro la humanidad va a perecer, una de las teorías que se tienen, por la resistencia antibiótica, porque vamos a tener superbacterias súper resistentes. De hecho hoy las tenemos. Hay pabellones del San Vicente de Paúl, del Hospital General, del Pablo Tobón Uribe, que ya pueden tener bacterias que llamamos panresistentes, resistente a todo. Aquí en Jardín tuve 2 casos de 2 pacientes con infección urinaria que no tenían posibilidad de manejo antibiótico, ¿cierto? Que son casos muy tristes porque como médico te ves maniatado, a la familia no sabes qué explicarle, qué decirle. Hay que remitir al paciente a donde un infectólogo en la ciudad de Medellín para que trate él de resolver el dilema. Muchos pacientes se adaptan, sí, hay pacientes que viven con bacterias que son patógenas, o sea que nos causan mal, pero que se adaptan, que su sistema inmune logra generar un equilibrio, una paz, que estamos en el momento de la paz, celebrando hoy el Nobel para Colombia, sí. Más que para el presidente, yo creo que es para Colombia. Entonces hay organismos que logran eso, pero no todos lo logran ese equilibrio. Entonces el llamado es, vamos a usar bien los antibióticos cuando el médico nos los indique, como el médico nos los indique, porque muchas veces sí, me estoy mejorando, lo suspendo y vienen las resistencias. Porque la bacteria estaba bajando, la población de bacteria de millones a unas cuantas y no se alcanzaron porque se paró el antibiótico y esas ya conocieron el antibiótico y van a aprender a ser resistentes. Entonces un llamado al uso adecuado de los antibióticos, Alexander. Claro que sí, Mario. De lo que estaríamos hablando entonces, y bueno, después de haber oído la opinión de los jardineños, un
existe entonces de alguna manera pues una especie de confianza de las personas porque creen conocer qué es un antibiótico, que es un, digámoslo pues, un antibiótico y un analgésico, ¿cierto? Y la invitación entonces a no abusar, ¿cierto? A no cometer un exceso de confianza con ese conocimiento que creemos tener sobre el tema, más aún considerando que en este caso, lo que decía Mario, pues uno puede llevarlo a entender que la realidad supera la ficción, ¿cierto? Y esta es la guerra de los mundos, donde las bacterias, que no las vemos, son microscópicas, realmente son el reino dominante, ¿cierto? Son, digamos, la especie que más abunda en el planeta Tierra, ¿cierto? Esos microorganismos que son invisibles para los humanos son inclusive tan poderosos que pueden inclusive poner en riesgo la existencia humana, y de allí entonces la invitación para que hagamos un uso racional de los antibióticos y hagamos entonces, un uso racional de todos los fármacos, ¿cierto? Ya lo hablamos desde el primer programa. Aún por bueno que pueda ser un fármaco, es mucho mejor siempre la recomendación de un médico y no automedicarnos. Bueno, Mario, ¿qué tenemos de nuevo en Salud Jardín para que todos los jardineños conozcan entonces qué se viene o qué eventos, ¿cierto? ¿Qué novedades tenemos para ellos en Salud Jardín? Cuéntanos, por favor, Mario, qué se viene en los próximos días en Salud Jardín. Claro que sí, Alexander, pero antes de eso hay que abrirle un espacio a los analgésicos que eran parte del programa también. Claro que sí. Entonces, en la misma historia que han tenido los antibióticos, la han tenido los analgésicos. Los analgésicos aparecen desde el inicio de la historia de la humanidad, cuando el hombre empezaba a tener padecimientos y buscaba la forma de calmar su dolor, ¿sí? Algunas veces solo era sosteniéndolo, otras veces con terapias con hierbas, y en esas se descubrió el opio. Los opiáceos vienen de una planta, ¿sí? y empezaron a trabajar porque causaba efectos recreativos y causaba efectos analgésicos. Y así se fue sintetizando y sacando de esta planta la morfina, que es el opiáceo por excelencia, ¿sí? Y se fueron sacando otros semisintéticos y se fue trabajando. Se descubrió posteriormente el tramadol, la codeína, ¿sí? Y se fue mejorando en el tema y se encontraron otro tipo de analgésicos, los analgésicos, por ejemplo, el grupo de los antiinflamatorios no esteroideos, donde pertenece el ibuprofeno, el naproxeno, el diclofenaco, ¿sí? Los del grupo del paracetamol, que es el más conocido, que es el acetaminofén, la aspirina, se fueron descubriendo otro tipo de analgésicos. Los analgésicos tienen una función y es quitar el dolor, entonces ante un dolor debo consumir un analgésico, pero el dolor se va a estadificar. Yo le digo al paciente, hagamos una escalera, una escalera de 10 pisos. En el primer piso está el dolor más suave, ese probablemente se va a calmar solo o con un acetaminofén. Y en el último piso está el dolor más horrible de la vida. Ese va a necesitar mezclas de medicamento y probablemente morfina. No debemos, para un dolor de un primer nivel, para un dolor suave, usar un analgésico muy potente, ¿sí? Porque si vamos a usar un analgésico muy potente, todos los medicamentos que existen en el mundo tienen efectos buenos y malos, y el médico hace una balanza, ¿pesa más lo bueno o pesa más lo malo? En este caso, si mi dolor no era tan fuerte, pero me tomé un medicamento extra fuerte, voy a tener todos los efectos negativos y no va a ser muy bueno para el paciente sentirse así, va a tener mareos, sueño, vómito, debilidad, y puede tener otras consecuencias más nefastas. Entonces hay que saber usar los medicamentos. Algunos pacientes consideran, hombre, es que el ibuprofeno es malo, el diclofenaco es malo, el acetaminofén es malo. Todo en su justa medida es bueno y todo pasando esa medida es malo, ¿sí? O por debajo de esa medida es malo. Pues por debajo porque no va a tener el efecto que queremos, y por encima porque va a tener un efecto negativo. Entonces, como decía un profe de toxicología, todo es veneno y nada es veneno, depende de la dosis. Si yo abuso de un analgésico, lo uso en cantidades exageradas, digamos el acetaminofén, para un adulto toleramos hasta 4 gramos, lo ideal es no llegar a 4 gramos día, ¿sí? Pero un paciente toma 5 o 6 gramos, pues probablemente va a empezar a presentar molestias de una intoxicación. El ibuprofeno se puede consumir 2, 3, 4, 5 días sin ningún problema, pero si tengo un paciente que lo toma un año, pues probablemente va a tener efectos negativos de él. La morfina es muy buena si tengo un dolor horrible. Muchas veces la gente critica el uso del acetaminofén y va y compra acetaminofén, pero de marcas. Entonces muchas veces no saben que las marcas ponen un nombre para enmascarar precisamente que tienen acetaminofén. Pues les cuento, el acetaminofén es uno de los medicamentos que más se usa, es por uno, su perfil de seguridad, es muy seguro, 2, es muy efectivo, y 3, causa sinergismo con otros analgésicos. En paisa, ¿qué es eso?
Yo siempre le hago una analogía a la gente. Usted está jugando fútbol y juega bien, pero llega la novia, se para en la tribuna y usted juega mejor. ¿Sí? Potencia tu juego. Lo mismo hace el acetaminofén con los otros analgésicos. El acetaminofén potencia el efecto del ibuprofeno, potencia el efecto del naproxeno, potencia el efecto del diclofenaco, potencia el efecto de la codeína, potencia el efecto del tramadol y de la morfina. Entonces yo tengo un paciente en cama con un dolor horrible por un cáncer, por ejemplo, le doy morfina, pero le doy acetaminofén para que la dosis de morfina sea menor, para que los efectos negativos de la morfina no aparezcan y para que el medicamento funcione mejor, ¿sí? Y lo puedo enmascarar con un nombre comercial. Entonces la casa comercial le pone un nombre X y lo vende a un precio muy por las nubes. Yo he tenido pacientes que me dicen, no me mande acetaminofén, mande Metal, que es la marca, y es hasta chistoso. Yo trato de explicarles mucho esto. Entonces, muy importante, usemos también bien los analgésicos, no exageremos. Si tenemos un dolor suave, tomemos el analgésico de libre venta, y si vemos que el dolor no está mejorando, pues acudamos a un médico a ver qué es lo que pasa. De pronto el dolor simplemente me estaba avisando que algo grave está pasando. Recordemos que el dolor es una alarma de nuestro cuerpo, lo mismo que la fiebre. No son los enemigos, son los amigos que nos llaman la atención de que estamos cometiendo un error o de que nos está pasando algo malo. Entonces ese es el llamado. Y en cuanto a lo otro, Salud Jardín tiene cosas nuevas, claro que sí. Hemos mejorado nuestros precios en el laboratorio. Todos los precios del laboratorio han bajado, ¿sí? Estamos apoyando a bomberos en el curso de alturas. Vamos a hacer curso de alturas, o bomberos lo va a dictar este próximo fin de semana, viernes, sábado y domingo. Curso de alturas para todos los jardineños y todas las personas del suroeste que lo requieran. Estamos haciendo los exámenes médicos, porque hay que hacer unos exámenes de sangre en laboratorio. Desde mañana empezamos a hacerlos. Recuerden que es en ayunas, son el examen de colesterol total, LDL, VLDL, HDL y glicemia para curso de alturas. Después de esos exámenes se va a hacer cita con fonoaudiología para evaluar la función auditiva, que es uno de los órganos del equilibrio, muy importante para una altura. Y después de esa cita vamos a ingresar a la cita con el médico de salud ocupacional, que viene el doctor Luis Emilio Vélez Aramburo, un andino que está comprometido con la causa también y está dispuesto a desplazarse las veces que sea necesario al municipio de Jardín, aunque él no vive en Andes tampoco, él vive en Medellín. Y posterior a eso, los pacientes que sean seleccionados, que digan, sí, usted puede hacer curso de alturas, van a hacer curso de alturas con bomberos, que está certificado, que tiene el único campo que hay en el suroeste certificado, único campo de entrenamiento certificado, y que te dan la certificación y te enseñan todo muy bien. Salud Jardín quiere invitar a una brigada de salud, una gran brigada de salud en el municipio de Jardín, donde vamos a dar consulta gratuita los días 22 y 23 de octubre, sábado 22, domingo 23 de octubre, consulta gratuita para las personas de escasos recursos, las personas que necesitan un médico y no pueden acudir a él porque no tienen el dinero para costearlo, y a veces tienen limitaciones para desplazarse al hospital, o tienen problema con el carnet porque los desafiliaron, porque no aparecen, tienen miles de enredos, o requieren una consulta con más tiempo, porque lastimosamente en las instituciones no son 20 minutos y eso es muy difícil solucionarle un problema a un paciente. Y vamos a aprovechar también para que esos mismos pacientes, si requieren algún examen, se los hagan a mitad de precio durante esa jornada. Vamos a trabajar de esa manera. Entonces el paciente que requiera su examen y sea de escasos recursos se hace anotar con Patricia, mi secretaria, va a tener su cita, va a decirnos qué exámenes son los que requiere y vamos a dárselos a mitad de precio, todos los que desarrollemos en Salud Jardín. Entonces estamos invitando a esta gran jornada de salud, estamos mirando cómo nos vinculamos con una jornada de salud que también me proponen para el magisterio. Estamos buscando apoyar la salud de los jardineños. Les recuerdo a los jardineños, mi teléfono siempre está a su disposición, 310-503-8528. El teléfono de Salud Jardín, 845-5211. Siempre están las líneas abiertas y estamos dispuestos a ir inclusive a las veredas. Yo voy a muchas veredas. Ahora que el paciente no tiene forma de costear la consulta, no se preocupen, llámenme. Yo voy y le resuelvo su problema. Es más fácil que me paguen una consulta cuando estén aliviados que enfermos. Entonces llámenme mientras estén aliviados, mientras estén enfermos, perdón, para poderles colaborar. Algún día se acuerdan y cancelan la consulta, y si no tienen, no hay problema, no hay problema. Yo entiendo las limitaciones. Yo vengo del estrato 1, yo vengo de uno de los barrios más humildes y sé qué es tener una necesidad. Entonces hoy quiero compartir mi conocimiento con los jardineños. Obvio necesito el dinero de mi trabajo, pero hombre, estamos para colaborarle a Jardín. Bueno,
damos entonces por terminado el programa del día de hoy, agradeciéndoles a todos ustedes su amable audiencia. Los invitamos para que nos sigan por las redes sociales. Tenemos entonces, bueno, nuevamente agradecemos a Macanas por este escenario en el que estamos transmitiendo este programa de Salud Jardín. Los invitamos para que nos sintonicen por este mismo canal, a esta misma hora, en el próximo episodio de Salud Jardín. Muchas gracias para todos ustedes y doctor Mario, despida el programa y bueno, un saludo a todos los televidentes. Muchas gracias. Gracias a todos los televidentes, gracias de nuevo a Antena 4 por toda la colaboración, a Diego, a Norberto, muchas gracias a Café Macanas y a Dulces del Jardín que nos brindan estos espacios tan hermosos, Luis, doña Mariela, Marielita, Julián, Hernán, y don Gildardo, que no se me escape nadie. Muchas gracias por este espacio y los invitamos a seguir viendo Salud Jardín.